El nuevo teléfono Huawei Mate 20 Pro presenta Debate con Nacho Castillo. Gracias al nuevo Huawei Mate 20 Pro, damos a conocer el tema del día. Hoy día haremos un análisis de lo que ha sido el año en materia internacional, especialmente en lo que ha pasado en Estados Unidos y Europa. Le damos la bienvenida a Debate. Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Debate. Hoy día vamos a hablar de la temática internacional, haciendo una especie de visión para atrás de lo que ha pasado este año y un poco tratar, digamos, de buscar qué puede pasar con cambios importantes que han habido en el mundo. Bueno, la era Trump o lo que va a pasar con Trump es algo, digamos, que se sigue discutiendo. Cómo China ha ido creciendo ya de la segunda economía del mundo y muchos estiman que puede ser la primera economía. Vamos a hablar también, por supuesto, de América Latina y Centroamérica y de la política exterior de El Salvador. De todo en esta noche, yo diría especial, porque creo que son temas muy importantes con invitados especiales. Me acompaña esta noche Napoleón Campos, que es un analista político internacional, docente e investigador y consultor de organismos actualmente radicado en Guatemala, pero obviamente salvadoreño. Ustedes lo conocen. Buenas noches, Danilo. Gusto de saludarte. Muchas gracias, Nacho. No sabes qué gusto me da regresar a estos debates en esta antesala del año político que se le avecina a El Salvador y, como tú ya lo dijiste, un año político internacional muy complejo. Muy complejo, así que te agradezco mucho la confianza en invitarme. Vamos a tener la oportunidad de hablar en extenso. También nos acompaña Danilo Miranda, quien es politólogo y catedrático universitario, es maestro en ciencias políticas por la Universidad Centroamericana José Simeón Caña y licenciado en comunicaciones también este hombre, y actualmente cursa un doctorado en ciencias sociales. Buenas noches, Danilo. Buenas noches, Nacho, Napoleón, un gusto. Creo que nos vamos a divertir. Va a haber un buen momento para discutir tantos temas en múltiples escalas del ejercicio del poder. Creo que la política internacional siempre es apasionante. Y creo que estamos en un momento posiblemente de quiebre, ya veremos, en este diálogo. Eso es lo importante. ¿En qué momento vivimos actualmente en el mundo? Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a mí se me ocurre una primera pregunta que creo que va un poco poner en contexto lo que está pasando hoy día en el mundo. Y la pregunta es si el mundo ha cambiado y sobre todo si el mundo ha cambiado en el último tiempo en lo que puede ser la parte económica, macroeconómica y política. Mira, sí, creo que el mundo ha cambiado mucho en este 2018, Nacho y Danilo. En mi consideración, creo que este es el año donde, de los 4 de la presidencia Trump, es el año más agitado, el año más intenso, donde los grandes temas de campaña del Partido Republicano y de Donald Trump se han presentado y se han llevado al término que unos consideran positivo y otros consideran lo más nefasto para los Estados Unidos. El tema migratorio, el tema del acuerdo de libre comercio con México y Canadá, sacudir a la Unión Europea, sacudir a China, por considerar en la visión de Donald Trump que Estados Unidos ha venido perdiendo
con estos acuerdos comerciales. Entonces ha sido un año muy difícil porque además se han mantenido los conflictos en Irak, en Yemen, tú lo sabes, las corrientes migratorias de África hacia la Unión Europea se han intensificado. Entonces, estamos cerrando un año complicado, porque ya tú lo mencionabas, Nacho, en el caso de, y aquí haciendo un atarrayazo general, ¿verdad? Sí. Una pintura muy general. Sí. América Latina ha visto agudizarse. Un giro a la derecha completamente. Un giro a la derecha, pero al mismo, a excepción de México. a excepción de México, pero al mismo tiempo con un cuadro alarmante de violaciones a los derechos humanos, encabezados por Venezuela y Nicaragua, pero al mismo tiempo un agravamiento de las condiciones de inseguridad, que lo hemos coronado los centroamericanos del Triángulo Norte con este fenómeno de las caravanas, que creo que va a haber algún momento, sí, porque toca la política exterior de El Salvador, toca el contexto regional, toca las relaciones con México precisamente. Sí, sí, sí. Entonces, ha sido un año muy complicado, Nacho. Entonces... un año muy complicado, a pesar que en otro año no ha habido guerras. A eso iba. Aquí ha habido, pero no en dimensiones como otros periodos. Así es. O sea, pareciera que estamos en paz en el mundo, pero hay una ebullición, ¿no? Hay una ebullición muy tremenda, porque 3 millones de venezolanos fuera. De abril a la fecha, más de 50,000 nicaragüenses, de los cuales 30,000 han buscado y solicitado refugio y asilo en Costa Rica. Entonces pareciera que no necesitáramos conflagraciones, turbulencias político-militares, conflictos armados para tener escenarios bastante complicados. Así que, Nacho, como un atarrayazo muy general, la única línea positiva, a mi manera de ver, y sin Estados Unidos, es el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que ya lleva un año de haber entrado en vigor y que creo yo que debiera formar parte de la columna vertebral de la política exterior de El Salvador, porque allá hay recursos, allá hay fondos. El Salvador está en la lista de los más vulnerables al cambio climático, pero ya más adelante habrá tiempo de dibujar con mayor precisión, con mayor simetría. ¿No habremos dado cuenta de eso? No estoy seguro. La ministra sí, me consta que la ministra de Medio Ambiente ha ido y ha estado muy preocupada de este tema, pero como gobierno exactamente, no lo sé. Pero no y lo como tú dices, ahí hay dinero. Y no solo eso, sino que hay cooperación técnica, y lo más importante, Nacho, es que los 8 países centroamericanos del SICA son parte del Acuerdo de París del Cambio Climático. Entonces creo yo que si solo la ministra de Medio Ambiente acá ha prestado atención, debe ser una asignatura pendiente a ser tomada en cuenta para quien gane las elecciones, del color político que sea, porque el cambio climático debe ya de ser parte de los grandes temas de la política exterior de El Salvador. Danilo, ¿cuál crees tú que el punto que hace diferente este año a otros años en materia internacional es la confrontación China-Estados Unidos? Yo creo que el mundo se puede explicar de diversas maneras. Depende de dónde pongamos el ojo, el nivel de análisis. Podemos pensarlo en términos del desarrollo del capitalismo global. Ya a 10 años, una década de las graves consecuencias de la crisis financiera del 2008, que ha traído graves consecuencias sociales, políticas, económicas. Estamos ya sufriendo también las consecuencias de la grave crisis socioambiental en el mundo. El cambio climático nos amenaza con mucha fuerza, y parece que el mismo capitalismo está llegando a una fase de depredación donde el discurso ya político dominante en Estados Unidos y en otros países niega que haya intervención humana en el incremento de las temperaturas globales. El mismo gobierno de Donald Trump, que pone a un negacionista del cambio climático en la Agencia
que debería preocuparse por esta amenaza global. Y además con el papel que tiene Estados Unidos, en términos de justicia ambiental, quisiera decirlo, como un país que produce mucha contaminación, y hay otros países que por su tamaño, como El Salvador, no producen ese nivel de contaminación, pero deben sufrir los costos tremendos, que en el caso de Centroamérica son millonarios, los impactos del cambio climático. Sequías, bueno, Estados Unidos lo está sufriendo, ¿eh? Bueno, evidentemente. Creo que más que nunca. En los últimos años Estados Unidos ha sido muy afectado por inundaciones. Claro, produce la cuarta parte del dióxido de carbono del mundo. Tenemos también China, un gran contaminante. Bueno, son trabas que desde el punto de vista de la productividad, del modelo económico dominante, con graves signos de agotamiento, una inequidad global, una desigualdad espantosa, y que es curioso que un concepto que no era de mucha importancia hasta hace un par de décadas para organismos como el Banco Mundial, que estaba demasiado concentrado en la pobreza de ingresos, ahora hasta el Foro de Davos, todos los eneros, se pregunta por la desigualdad, no porque crean que es injusta la desigualdad, sino porque tiene un efecto directo en el crecimiento económico y en la economía en general. Entonces tenemos una desigualdad terrible, tenemos una violencia estructural y directa que se expresa en diferentes problemas, algunos de los cuales ya mencionó Napoleón: la migración masiva, el desplazamiento. Bueno, él mencionaba Venezuela, a la par está Colombia, que es un país que ha tenido millones de desplazados por la violencia, que a pesar de que 2 años de acuerdo con la FARC, la violencia sigue siendo un problema terrible, una represión contra líderes comunales, indígenas. Tenemos el ascenso de la derecha en todo el mundo, pero el capitalismo, que durante algún tiempo se valió de un sistema liberal, democrático, representativo, podríamos decir, está mutando posiblemente a una cara fascista, que pondría en entredicho algunas tesis, como el fin de las ideologías o el fin de la historia, Danilo, por ejemplo. Lo que claramente estamos viviendo es la inconformidad de la población mundial con la política. Bueno, la política y la economía, por supuesto. Claro, por general con la distribución y redistribución de los recursos. Ahora, lo que sale de esa inconformidad pueden ser cosas muy diferentes. En Venezuela salió Chávez, en Brasil salió Bolsonaro, en mismo Estados Unidos salió un Trump, o sea, un poco... Claro. Bueno, los nazis salieron de la crisis del 29, también. La crisis global. La crisis es un factor relevante de inestabilidad política y de ascenso de grupos xenófobos, fascistas, claramente depredadores del medio ambiente, un sistema machista, militarista. Okay. Bueno, estamos viendo una reproducción, una vuelta de la historia, podríamos decir. En el caso de Bolsonaro es grave porque parece que una vez llegue al poder no va a haber muchas restricciones para las explotaciones en el Amazonas, lo cual pone en riesgo no solo al hemisferio, sino al globo. Ok, déjame ir al corte y vuelvo rápidamente. Obviamente mucho que decir sobre lo que ha sucedido en el mundo y lo que puede suceder en este 2018 y el 2019. Ya volvemos. Hace 7 décadas abrimos las puertas de tu primer Super Selectos y para seguir ofreciéndote el 100% en todo lo que hacemos, abrimos una nueva puerta, la de tu Super número 100, para seguir entregando el 100% de nuestro mejor servicio, el 100% en productos frescos y de calidad y la oportunidad de ahorrar con super ofertas siempre, para que sigas viviendo incontables historias en el lugar que ha sido desde siempre tu Super, orgulloso de ser 100% salvadoreño. Super Selectos, tu Super. En el momento que crees que ya no puedes más, COSADE de RL. Es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo
es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI de RL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. Me pareció un buen debate. Hugo presentó buenas propuestas y se vio que tiene más capacidad para gobernar. Para mí fue el mejor. Del otro no sé porque ni llegó, quizás le dio miedo. Pues la verdad que se miraba como que repetía lo que le decían. No, de Hugo se ve que tiene un plan y aparte que tiene experiencia. Para mí fue el que habló mejor en ese debate. Hugo, presidente. No te va a gustar oír esto, pero estaba fingiendo. Cuando me diste ese regalito y dije, ¡ay, qué lindo! Estaba pensando, ¿de dónde sacó esto? Se supone que me conoces. Y no soy tan buena actriz para seguir fingiendo. Deja de fingir con los malos regalos. Entra a dejadefingir.com y elige los zapatos que quieres que te regalen. MD te entiende. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todo. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Ahora, aparte de todo lo que dijo Danilo, hay una cosa que por lo menos, digamos, en la opinión pública está muy clara este año y ha caracterizado este año, que es el ascenso de Trump y la guerra comercial con China. Bueno, lo adelantaba Nacho. Trump está decidido a exhibir el músculo. Ese es un término, tú lo sabes, en política internacional muy importante, a diferente nivel. Y tratando de, en ese sentido, responderle a sus votantes, ¿verdad? Y ya ves el resultado que ha habido recientemente en las pasadas elecciones de medio término en los Estados Unidos, donde se perdió el control republicano de la Cámara de Representantes y el Partido Demócrata, Nacho, parece que se ha refrescado y al mismo tiempo ha logrado ingresar una serie de colores que antes no estaban muy visibles en el panorama político de los Estados Unidos, y que esto puede anticipar que el próximo año sea todavía más intenso, que siga mostrando ese músculo económico, esa capacidad de presión, porque cualquiera diría, Nacho, que con tan solo los dos temas que tú acabas de mencionar y con el relativo éxito que ha tenido con frenar la caravana de migrantes en territorio mexicano, pareciera que Donald Trump está cumpliendo lo que prometió. Entonces, el asunto es que en la línea de lo que muy bien mencionaba Danilo, y tú ya sabes, yo soy un fiel seguidor de que el mundo es multipolar, que por eso es que señalaba por adelantado lo del cambio climático, que a mi manera de ver, si ya Donald Trump no sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, pero esto no frena que podamos, los países pequeños y más afectados por el cambio climático, podamos trabajar de lleno en una agenda global al respecto. El mismo secretario general de la ONU, Guterres, ha señalado que
que este es quizás el mayor problema en toda la historia de la humanidad, que es transversal. Y yo sí quisiera rescatar un punto, Nacho, porque creo que nos va a servir para la agenda que tú nos has invitado a tratar, porque no lo señalamos en el primer segmento, y es el tema de la corrupción. Yo ahí sí difiero mucho de cómo dibujó el mundo Danilo, porque yo estoy absolutamente convencido, Nacho, de que un tema como la corrupción es un tema que no tiene ideología. Lamentablemente, la corrupción ha llegado demasiado lejos, la corrupción ha llegado a afectar los cimientos del avance democrático en el mundo, y eso creo yo que es un tema absolutamente grave, que lo estamos viviendo en carne propia en El Salvador, cuando muchos creíamos que aquí los niveles de corrupción, al menos eso lo creíamos hace 5 o 7 años, no creíamos que teníamos adentro incubada el nivel de corrupción que ahora se ha revelado. Entonces, han estado robando los de izquierda, han estado robando los procapitalistas, han estado robando los socialistas, es decir, nos dimos cuenta que hemos estado en las garras de unos pocos, que unos pocos en casi todo el mundo se han estado llevando indebidamente el dinero que pertenece a las arcas públicas, y yo creo que este es un tema muy serio, porque creo yo que hacia ese tema, y yo difiero mucho igual de lo que Danilo expresaba sobre Bolsonaro y Brasil, porque la bandera de Bolsonaro fue, y lo que explica a Bolsonaro, es la corrupción del Partido de los Trabajadores en Brasil. La llegada de alguien como Bolsonaro en Brasil no se puede explicar sin toda la retahíla de políticos. Yo quiero que hablemos largo de Brasil más adelante, pero yo tengo la impresión que también parte de la corrupción del PT, pero también tiene que ver con el problema de inseguridad que se arrastra en Brasil muchísimos años, pero fíjate, y que nadie ha podido mover, y que en aras de la democracia han confundido, digamos, tibieza con la lucha contra la delincuencia Exacto, pero fíjate que este tema de la corrupción es el tema que igual ha empujado a López Obrador a la presidencia. También. Y la violencia también. Y la violencia también. Entonces, y los cambios de péndulo ahí han sido en direcciones opuestas. Mira el caso de, claro, para nosotros la sacudida en México la sentimos porque, tú sabes, pues México es como el hermano mayor de los centroamericanos. Sí, sí. Pero en verdad el mayor cambio político que ha habido es en Brasil, ¿verdad? Porque el Brasil es el gigante, tú lo sabes, es el gigante de América Latina. Los dos gigantes de América, digamos, que son México, de América Latina, que son México, están Brasil, en esta transición. Han tenido cambios. Exacto, pero fíjate qué interesante lo de López Obrador, porque yo aplaudo cuando él dice, hombre, vamos a rebajar los salarios, y ya lo hizo. Vamos a quitar las pensiones vitalicias de los expresidentes, y ya lo hizo. Vamos a limpiar de gastos superfluos, de gastos innecesarios la administración pública, y ya mandó el avión presidencial. No sé si tuviste las imágenes del avión presidencial, que son impresionantes, ¿verdad? Es decir, un lujo para un país con Hoy tantas estaba carencias. leyendo un meme de un amigo que decía que quería saber si alguien tenía idea de cuánto costaba el avión de López Obrador, porque él recibía aguinaldo el próximo viernes, y alguna de esas, digamos, no podía comprar. Pero bueno, a ver. Pero entonces, hagamos un favor, dejemos América Latina, porque está muy interesante América Latina con los casos brasileños, sobre todo, y mexicanos. Yo no sé cuánto va a durar López Obrador con las políticas actuales, porque si sigue viajando en avión, en tarifa económica, en menos, digamos, de 6 meses, va a tener que cambiarse, digamos, porque no es bueno. Pero yo quería regresar a Donald Trump por este punto, Nacho. Es que mira, para quien logramos ver un poco de cerca el escenario preelectoral en Estados Unidos, antes de que Donald Trump ganara la presidencia, es que él llevó una agenda anticorrupción también. Y él dijo, voy a limpiar de corruptos a Washington, ¿verdad? Washington se ha convertido en la capital de la corrupción de los Estados Unidos, y esa bandera anticorrupción
fue en gran medida la bandera que le ayudó a ganar en distritos muy complicados y lo llevó a ganar en esos distritos para finalmente ganar la presidencia. Entonces, esto es muy interesante, porque la bandera de la corrupción también se está levantando en España, en las pasadas elecciones en Andalucía el domingo. Es decir, hay una reacción, y tú lo mencionabas muy bien, y esta también cubre a Donald Trump y explica mucho de lo que él intenta hacer. Déjame, Danilo, voy a pedirte una introducción y después vuelvo contigo en el próximo bloque, porque me quedan 3 minutos. Pero, ¿coincides con que quizás lo básico del cambio hoy día en el mundo o las reacciones sociales tienen que ver con la parte económica y con la inseguridad? ¿Y esto está produciendo liderazgos como desde Trump hasta Bolsonaro? Sí, bueno, primero que no me quedó claro en qué difiere Napoleón conmigo, porque ni siquiera toqué el tema de la corrupción o de las causas de por qué ha llegado Trump o Bolsonaro. Creo que no se puede dibujar eso en lo del fascismo. En el señalamiento del fascismo. Del fascismo. Bueno, es que cuando uno analiza el discurso, agarras los textos, los discursos y los comparás de diferentes países que abrazaron el fascismo en sus distintas expresiones en Europa previo a la Segunda Guerra Mundial. Y analizar el discurso de algunos líderes europeos del llamado populismo de derechas o el discurso de Trump con respecto a la migración, por ejemplo, a los extranjeros, o de Bolsonaro, se encuentran muchos parecidos. Evidentemente uno no va a encontrar el fascismo como en los años 30, pero el hecho es que hay una mutación de la ideología y de las formas de entender la política. Pero coincides conmigo en que los presidentes se ven en el poder y que habría que esperar a ver un buen tiempo, unos 6 meses por lo menos, cómo actúa Bolsonaro y también cómo actúa López Obrador, porque que ya el primer viaje lo haga en avión en clase económica, a ver si en 6 meses va a estar viajando en clase económica, no porque quiera viajar mejor, sino que para un presidente es muy difícil. Yo creo que la política no solo se puede explicar en términos del individuo que llega a ocupar un cargo, sino de procesos más colectivos, de fenómenos, de tendencias económicas, del movimiento de los distintos estados, el mismo conflicto social dentro de los estados. No es solo el estilo del presidente, porque el presidente no es todopoderoso, es una institución que está inmersa en una red de poder, no solo institucional formal, sino también de las clases sociales dominantes, de los grupos dominantes, de las corporaciones, de los organismos internacionales, de manera que ni Bolsonaro se mandará solo, ni López Obrador. Habrá que ver la fuerza política que tenga cada uno de ellos. En el caso de López Obrador es claro que tiene un respaldo popular tremendo, el 70%, más que incluso el nivel de votación que obtuvo, y además creo que ha sido simplificado el planteamiento de López Obrador al alinearlo automáticamente con Venezuela. Cuando creo que si uno estudia la historia de México y ve a quienes apela o López Obrador en la historia de México y a qué tipo de economía le ha puesto un desarrollo conducido por el Estado, un Estado además fuerte, corporativo, al estilo del PRI que salió de la revolución. Parece que López Obrador no se distancia, él tiene origen priista, no se distancia del PRI de antes con respecto al PRI neoliberal a partir de Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari. Entonces, yo creo que no se puede simplificar López Obrador. El tema de la corrupción, no solo dentro de los países, sino en el mundo, solo para terminar la idea y tener la posibilidad de reaccionar. Hay que verlo no solo en términos micro del individuo corrupto, sino también en términos sistémicos de las estructuras. Por ejemplo, decía Napoleón que Washington, la capital de la corrupción, bueno, y Nueva York, Wall Street, hablaba yo de la crisis del 2008, que si no es una gran estafa, un gran acto de corrupción, como las pensiones aquí, un robo que se disfraza de tecnicismo, de legalidades, pero que es el saqueo de la riqueza pública, en aquel caso por parte de los banqueros internacionales, de los especuladores contra toda la economía de Estados Unidos y del mundo, valiéndose de la política y valiéndose también de la desregulación de la economía que le permite a empresarios irresponsables
generar grandes cantidades de riqueza y concentrarla y tirándole los costos al resto de la población. Toque ir al corte, déjame ir al corte, vamos a hablar sobre eso. Ustedes me han llevado mucho a México, voy a tener que entrar a México ya, pensaba entrar más tarde. Ya volvemos. Yo también estoy harto. Estoy harto de tantos abusos en un país con tantas necesidades. Estoy harto de la confrontación, la inseguridad y la desigualdad de oportunidades. Comparto tu indignación con el pasado y tu frustración con el presente. Por eso me metí en esta lucha, para cambiar las cosas. Urge un cambio, pero no cualquier cambio. No un salto al vacío. No puede ser más de lo mismo con diferente color. El país ya no puede con más odio y división. Administrar un país no es un juego de burlas, ataques o caprichos. Administrar un país es complejo. Requiere un equipo serio, con gente capaz y pasado limpio. Eso es lo que yo ofrezco. La indignación la vamos a convertir en energía para recorrer el camino de la esperanza, de la dignidad y del trabajo. Ese camino que nos lleva hacia adelante, con optimismo y determinación, confiado en nuestra valentía y tomados de la mano de Dios. Pégale al gordo navideño de la lotería. ¡Ho, ho, ho! Prueba tu suerte y regálate $300,000 este 26 de diciembre. Compra tu pedacito a solo $3 y pasa esta Navidad con mucho pisto. ¡Ho, ho, ho! Pégale al gordo navideño de la lotería. ¡Ho, ho, ho! Prueba tu suerte y regálate $300,000 este 26 de diciembre. Compra tu pedacito a solo $3 y pasa esta Navidad con mucho pisto. ¡Ho, ho, ho! Ahorra en grande con las mega ofertas. Pollo indio entero rostizado tradicional unidad, $3.75. Choquezuela libra, $2.77. Crema petacones 680 gramos, $1.95. Frijoles rojos volteados Naturas 1000 gramos, $1.49. Desde siempre, Super Selectos, tu super. No te va a gustar oír esto, pero estaba fingiendo. Cuando me diste ese regalito y dije, ¡ay, qué lindo! Estaba pensando, ¿de dónde sacó esto? Se supone que me conoces. Y no soy tan buena actriz para seguir fingiendo. Deja de fingir con los malos regalos. Entra a dejadefingir.com y elige los zapatos que quieres que te regalen. MD te entiende. Cada día somos más. Somos más los que nos unimos para luchar por nuestra patria. Cada día llenamos cuadras y cuadras de esperanza y vibramos con la emoción de construir un nuevo país. Cada día vuelan las ilusiones de miles y miles de salvadoreños que no conocen el significado de la palabra rendirse. El 3 de febrero, nuestros corazones van a latir unidos para decir a una sola voz, presentes por la patria. El tercer segmento de debate gracias a Fede Crédito. Con la visión de seguir creciendo junto a los salvadoreños, la Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores, Fede Crédito, celebra 75 años. Cuando surge el momento de un nuevo reto laboral, es difícil no aprovecharlo. Lo bueno es que a la vuelta de la esquina tienes la mejor opción para dar la impresión que quieres. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito, ponemos a tu disposición tarjetas de crédito con las mejores ventajas para que puedas lucirte hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. A ver, vamos con México. No sé si obviar algunas palabras de Danilo que quieres comentar. Entremos a México. Es que es un plato fuerte para nosotros. A ver, sí. López Obrador representa, yo creo que la última esperanza de los mexicanos. Tengo la impresión. López Obrador lleva demasiados años
ofreciendo a los mexicanos una situación totalmente diferente. Y me imagino que la gente habrá votado por López Obrador con mucha pasión, como diciendo, hoy sí, esto va a cambiar. Esto de llevar la gente al Palacio de los Pinos, de trasladarse en avión privado, en avión comercial y en asiento económico. Bajarse los salarios. Establecer el tope de su salario como el tope máximo. Que ya muchos quisiéramos aquí que en la Asamblea Legislativa se bajaran los salarios, por ejemplo. Pero yo no sé cómo en México, pero si si tiene poder de decisión sobre los salarios del órgano judicial y el órgano legislativo. Acuérdate que Morena, su agrupación, su movimiento, domina absolutamente el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces están con bulleno. O sea, pero el reto de López Obrador es inmensamente grande. Así es. Él tiene un reto que realmente, si no cumple la mitad de lo que prometió, va a ser un fracaso, porque la gente espera a López Obrador como el gran redentor. Y en ese sentido, tú lo sabes, en América Latina tenemos sobrados casos donde se elevaron las expectativas y el polo a tierra ha sido terrible. Exacto. Ha sido terrible. Unas sociedades se nos adelantaron más. Tú lo sabes que Hugo Chávez fue expresión en su momento de esto mismo, calcadamente. Exactamente. Los partidos tradicionales, la corrupción. Cayó en decreto los partidos principales de Venezuela y apareció un militar, un Hugo Chávez, que le hablaba, digamos, en términos de favorecer a la población. Y le dijo a Jorge Ramos, tú te acuerdas en aquella famosa entrevista, que él quizás 2 años iba a estar en el poder y se iba a ir, él iba solo a cumplir esas promesas fundamentales y se iba a ir, y hoy ya sabemos que de Hugo Chávez pasamos al chavismo y del chavismo al madurismo, y ahí tenemos un callejón sin salida y una América del Sur profundamente impactada por lo que está pasando y por este éxodo de ¿Qué posibilidad le ves tú a López Obrador, teniendo en cuenta, solo 2 cosas teniendo en cuenta? Primero, los poderes constituidos o fácticos en México, que deben ser muy fuertes, sobre todo el poder económico. Segundo, la violencia generada por el narcotráfico, que no es tan fácil de decir en 5 años la voy a erradicar. Mira, ese ya es el realismo político. Yo creo que López Obrador tiene un margen de maniobra amplio. ¿Amplio? Amplio. Yo creo que hay una, aún por parte de quienes ahora son oposición, PRI, PAN, hay una colaboración para que estas medidas, que en un principio pudieran ser retóricas y populistas, no se queden en ello y sean reales. Y esto, claro, lo va a ir haciendo sin crispaciones, a la par de ir recuperando ese liderazgo latinoamericano que siempre le ha caracterizado a México. Tú te recuerdas el Plan Puebla-Panamá, ¿verdad?, que lanzó Vicente Fox, y nos podemos ir hacia atrás y recuperar el papel de México en el grupo de Contadora para la pacificación de Centroamérica, etcétera. Y hay muchas demandas, tanto de agenda hacia afuera como de agenda interna. Mira, ¿cuánto podrá cumplir? ¿Qué podrá cumplir? ¿Qué no podrá cumplir? Esto yo creo que lo vamos a saber muy pronto. Algunos creen que López Obrador puede ser traicionado por sus propias promesas. Y esto estará por verse. Yo creo que allí hay, el asunto es que Morena, el fenómeno político de Morena, que ahora está expresado en ese bulleno de la política mexicana. Son un sinfín de agrupaciones. Exactamente, y los hay desde grupos afines al chavismo, madurismo, a Cuba, a los polisarios en Marruecos, es decir, allí tenés toda la agenda. Ya lo señalaba muy bien Danilo. Allá hay un viejo priismo, allá hay un viejo PRI, López Obrador, tú lo recordabas hace unos minutos. De hecho los que ha nombrado en el gabinete hay bastantes expriistas. Exactamente, que han pasado por el
por las diversas expresiones de izquierda democrática en México. Entonces, aquello es una amalgama y será de ver si, por ejemplo, el combate a la delincuencia, a la inseguridad, lo va a lograr resolver con una nueva Guardia Nacional, que muchos están ya criticando que pareciera ser una respuesta más militar que las respuestas militares. Uno esperaba lo contrario, porque uno esperaba, y él había hablado de quitar los militares de la parte pública, resulta que hoy día lo primero que hace es decir los militares. Los militares. Entonces te digo, puede ser que él sea traicionado porque como hay un excelente refrán salvadoreño, no es lo mismo verla pasar que verla venir. Sí. Entonces, ahora él está ahí, ¿verdad? Y esperemos que en la medida de lo posible estas demandas de justicia, de reparación, de respeto a los derechos humanos, por momentos sí lo va a hacer. Tan así que ya esos momentos ya se presentaron. Hay fotos ahí con Maduro, tú lo sabes. Aunque llegó tarde Maduro, no quiso exponerse al Congreso. Y Daniel Ortega, que había dicho que llegaba, no llegó. No llegó. Entonces, pero van a tratar de cuidar las formas. Yo creo que por momentos... Pero va a volver al antiguo sistema PRI, izquierda para la foto y derecha para la forma de gobernar. No puede hacerlo, porque también tiene que dar respuestas técnicas a problemas que requieren soluciones técnicas, ¿verdad? Y entonces, te digo, y ha tomado ya decisiones que están afectando a los mercados. Okay. Es decir, porque acordémonos que México, nos guste o no, es la 13ª economía del mundo. Entonces, y es la 2ª economía de América Latina. Y comparte esta frontera con Estados Unidos. Es decir, México es un país pivote en muchos sentidos, en muchos temas, y ya no se diga para nosotros. Pero hay que hacer una cosa, México como muy importante para Centroamérica, de ahí para adelante no. En Sudamérica, en México no es importante. Exacto, pero como estamos en Centroamérica, exactamente, ¿verdad? Y nuestras caravanas y nuestros migrantes y los problemas de inseguridad. Va a haber una relación, se mucho Danilo ahora, una relación distinta con Centroamérica, el gobierno López Obrador. ¿Va a mejorar la política con Centroamérica? Tengo la impresión de que va a ser un gobierno que va a ser próximo a Centroamérica. En su discurso también él mencionó que el problema centroamericano está en el centro de sus preocupaciones y que no se puede explicar la migración o detener la migración sin tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas en las que viven las poblaciones de nuestros países, de manera que tiene una visión bastante pragmática sobre el asunto. Me parece, también llamó la atención sobre las políticas de rechazo a la migración, las políticas xenófobas, las políticas de Trump, creo, aunque sin mencionarlo, parece que fue muy cortés con Trump, pero sí dejó ir un par de flechazos fuertes al tipo de orientación de política con respecto a la migración que ha tenido Estados Unidos en los últimos años. Y me ¿Crees parece que se puede llegar a pelear con Trump? O sea, menos mal que ya se aprobó el nuevo tratado de libre comercio entre ellos. No sé si lo hubiera manejado bien López Obrador, pero se aprobó. Pero ¿tú crees que puede llegar a tener enfrentamiento con Estados Unidos, llegar a ese punto, o es un hombre que va a ser realista en la política internacional? Me parece, y apelando al México anhelado o añorado por López Obrador, me parece ese México pragmático que sabe tener unas relaciones con Estados Unidos que sabe que Estados Unidos es fundamental. Habría que ver porque Trump es tan impredecible. Ahora, con lo de la cuestión técnica, yo creo que es probablemente uno de los puntos fuertes de López Obrador. Él ya fue el gobernante del Distrito Federal, como se llamaba en aquel momento la Ciudad de México, y implementaron unos programas sociales muy interesantes. Tiene algunas propuestas de desarrollo social que incluso han sido ejemplos en términos de especialistas en programas sociales. Entonces, él ha anunciado algunos programas y se ve que tienen una vocación universal, una vocación de amplia cobertura. Creo que por ahí probablemente pueda dar unas grandes apuestas por algún programa social estrella
contra la pobreza o contra la desigualdad. Me parece que puede haber algo bueno por ahí, pero probablemente la cuestionada Guardia Nacional y el tema de la seguridad pueda ser un dolor de cabeza, porque en México no se puede hablar del crimen organizado sin hablar de los reacomodos también de las organizaciones criminales y sus relaciones con el Estado en los diferentes niveles, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Entonces yo creo que cualquier análisis del crimen organizado tiene que tocar esos puntos, y yo no sé si la política, porque también el viejo PRI tenía en alguna manera un control centralizado de los negocios ilícitos en México, frente a la dispersión que hablan los especialistas con los gobiernos del PAN, en la medida que el poder se difumina en grandes Déjame el corte, voy a volver criminales. contigo nuevamente, porque obviamente en México ha habido por muchos años una corrupción institucionalizada, y no sé qué tan fácil va a ser romper esa corrupción institucionalizada. Ya volvemos. Me pareció un buen debate. Hugo presentó buenas propuestas y se vio que tiene más capacidad para gobernar. Para mí fue el mejor. Del otro no sé, porque ni llegó. Quizás le dio miedo. Pues la verdad que se miraba como que repetía lo que le decían. Ah, no, de Hugo se ve que tiene un plan. Y aparte que tiene experiencia. Para mí fue el que habló mejor en ese debate. Hugo, presidente. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Yo también estoy harto. Estoy harto de tantos abusos en un país con tantas necesidades. Estoy harto de la confrontación, la inseguridad y la desigualdad de oportunidades. Comparto tu indignación con el pasado y tu frustración con el presente. Por eso me metí en esta lucha, para cambiar las cosas. Urge un cambio, pero no cualquier cambio, no un salto al vacío. No puede ser más de lo mismo con diferente color. El país ya no puede con más odio y división. Administrar un país no es un juego de burlas, ataques o caprichos. Administrar un país es complejo. Requiere un equipo serio, con gente capaz y pasado limpio. Eso es lo que yo ofrezco. La indignación la vamos a convertir en energía para recorrer el camino de la esperanza, de la dignidad y del trabajo. Ese camino que nos lleva hacia adelante, con optimismo y determinación, confiado en nuestra valentía y tomados de la mano de Dios. El cuarto segmento de debate es gracias a Cosavi DRL. Si necesitas dinero, no te preocupes. Con Cosavi DRL puedes obtener un adelanto salarial de hasta $1,000 con un plazo de 6 a 12 meses. En el momento que crees que ya no puedes más, Cosavi DRL. Es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en Cosavi DRL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. Danilo,
Obviamente va a tener que luchar muy fuertemente el presidente López Obrador contra una corrupción institucionalizada y arraigada, muy fuerte. Esto va a ser seguramente su principal problema. Y yo no creo que sea tan fácil, porque creo que en la lucha contra la corrupción en México, a mi juicio, no se ha dado hasta ahora, se va a empezar a dar, y yo no sé si en un plazo presidencial, un periodo presidencial, es posible lograr algo. Sí, creo que esa pregunta encaja muy bien en la reflexión que había hecho antes, en el sentido que la corrupción es de personas, pero también de instituciones, de reglas, de sistemas, de estructuras y de cultura. Y me parece que en México lleva a todos esos niveles la corrupción, desde el nivel micro de la decisión individual hasta el nivel estructural. Entonces es un reto definitivamente de López Obrador. A López Obrador, sus opositores, por la tercera vez que se lanza como candidato, siempre han tratado de... le han hecho mucha campaña sucia, entonces agarrarlo con algún caso de corrupción siempre ha sido como el vellocino de oro para sus opositores peristas y panistas, y no le han logrado descubrir a él directamente hechos de corrupción, aunque sí algunos de sus allegados. Yo no sé si Napoleón recuerda cómo se llamaba aquel miembro del PRD que salió en un video, incluso lo satiriza la película La dictadura perfecta. Sí. Yo viví en México algunos años, y cuando uno ve esa película, es que cada cosa que sale ahí tiene un referente empírico, claro, con otros nombres, aunque dice el director Luis Estrada que cualquier parecido con la casualidad no es coincidencia. Bejarano. Bejarano, claro, Bejarano, y está preso, y el mismo López Obrador ha dicho, bueno, Bejarano está preso, el otro está preso, bueno, pero no han podido lograr nada contra él. Incluso el PRD, que en algún momento fue el vehículo de López Obrador, un partido que se contaminó con la corrupción y que terminó formando parte de la política del PRI y el PAN. Y forma el movimiento Morena, López Obrador, trabajando incansablemente en los territorios hasta lograr la fuerza que es propia de esa movilización y ese trabajo que ha hecho durante muchos años, pero también el desgaste de la política tradicional. Bueno, en México no ha gobernado más que el PRI 70 años, con sus distintos nombres, los 2 sexenios del PAN y otro sexenio del PRI. Bueno, una ventaja que el periodo presidencial mexicano es de 6 años, y 6 años se puede hacer más que en 4. Por supuesto, el principio del sufragio efectivo no reelección, que lo volvió a decir en su discurso de Madero y de la Revolución. 6 años nada más. Es un principio fundamental en México. Creo que solo alguien intentó violar ese principio, Álvaro Obregón, y dicho sea de paso, lo mataron. Tú dijiste una cosa, el PRI ha gobernado, ¿cuántos? ¿70 años? Sí, claro, el PRI... En el fondo, entre el PRI y el otro, que tampoco se diferenciaba mucho, y el PAN, porque tampoco existía gran diferencia entre los dos partidos, podían convivir perfectamente. Esto significa que las estructuras de corrupción se han mantenido por todo el tiempo. Sí, intactas. Entonces sí. Hoy día es como, digamos, es como dejar la casa abandonada por 70 años y después volver a restaurarla se hace muy difícil. Sí, es un gran reto, posiblemente el último cartucho que tiene un país. Los feminicidios, un país donde las policías municipales, las policías de los estados, la policía federal ha estado involucrado en crimen y en masacre, incluso el mismo ejército. El caso es significativo que la primera decisión fue abrir una comisión para investigar a los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, y hay otras masacres, Tlatlaya, que se le adjudican al ejército, de manera que tiene un gran desafío, y probablemente no va a ser difícil en términos de no solo los desafíos de la sociedad mexicana o del exterior, sino la misma burocracia, esa gran... No le va a permitir tan fácilmente hacer lo que sea. Va a ser un enorme reto. Ahora, muchos se preguntarán, ¿pero va a ser un México más fácil para la migración? Déjame un minuto de este tema. Ajá. Por favor, el tema de la corrupción, porque yo sí estoy muy optimista, Nacho.
con el tema de la corrupción en México y con esta presidencia. Yo creo que López Obrador sí se va a poder anotar, yo no diría que va a derrotar la corrupción en 6 años, pero sí creo que va a permitir, va a lograr un avance importante. Se va a notar unos buenos tantos en esta lucha. Yo sí estoy muy optimista porque creo que están las condiciones propicias para que esta lucha contra la corrupción gane terreno. ¿Y por qué digo esto? Porque yo también estoy optimista, Nacho, de que lo que México avance en materia de lucha contra la corrupción, ya tú lo decías muy bien, México impacta en Centroamérica, no así tanto en Sudamérica, porque nos va a servir a nosotros. Toda la innovación y toda la creatividad que los funcionarios, que el gabinete de López Obrador le pueda poner a la lucha contra la corrupción, nos va a impactar positivamente en nuestra propia lucha contra la corrupción, sobre todo en Centroamérica. Ahora, yendo al tema de la migración, mira, este es un tema altamente complicado, porque es de estos temas, Nacho, donde todos tienen la razón. Tienen la razón los que señalan, tú lo adelantabas, Danilo, mencionando las condiciones, ¿verdad?, de pobreza, de falta de oportunidades, de desempleo, jóvenes que ni estudian ni trabajan, etcétera, etcétera. Pero también tienen razón los que señalan que detrás, sobre todo esta expresión de caravanas, ¿verdad? Fíjate que de Guatemala no ha salido ni una caravana. Pon atención a eso. Yo creo que quienes han señalado que hay en las caravanas instigación política también tienen razón. Y los que están ya señalando que en las caravanas hay otra manera inteligente e innovadora de Guatemala no ha salido caravana. No ha salido. Yo tenía información que sí. No, una sola caravana no ha salido. Entonces, porque este punto es importante, yo sí creo que el crimen organizado, los coyotes, están aprovechando las caravanas para una nueva modalidad de negocios. Y mira, tienen razón también las autoridades mexicanas, quienes cuando se dio este asalto a la valla, ¿verdad?, estas escenas tremendas y dramáticas que vimos, no sé si ustedes vieron un episodio muy difícil donde policías mexicanos le reclamaban a los líderes de las caravanas que porque habían puesto en la primera línea de exposición a las mujeres y a los niños. A las mujeres y los niños. Y les dijeron, ustedes son unos cobardes, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué no apechugan ustedes y se ponen en la primera línea? Entonces, yo sí creo que hay instigación política. Entonces, todos tenemos razón con este fenómeno. Ahora, sin duda López Obrador está llamado a poner el rostro más humano posible al tema de la migración centroamericana. Y yo creo que este es un punto a donde puede haber un gran entendimiento con Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, y hay un gesto más allá de lo simbólico, que en cosa de minutos después de la toma de posesión, estando allí el vicepresidente de El Salvador y los presidentes de Honduras y Guatemala, se firma el primer convenio de cooperación entre el nuevo gobierno de López Obrador con países extranjeros. En esta línea que ya recordábamos, ¿verdad?, del Plan Puebla-Panamá de Vicente Fox, en esta línea de que hay un interés de México de recuperar su presencia, sobre todo en Centroamérica, en estas actuales circunstancias muy difíciles. Ojalá que quienes puedan encontrar asilo y refugio en México lo logren y lo aprovechen. Porque yo... Ahora, ¿cómo definirías tú la política, y me queda poco tiempo, cómo definirías tú la política de México hasta ahora en materia de migración? ¿Ambigua? Ambigua, ambivalente, absolutamente. Ambigua. Ambigua, absolutamente ambigua. Nunca sabes cómo va a reaccionar México ante la migración. Pero lo que sí... ¿Podría López Obrador sentar un cambio diferente? Podría, en la medida en ampliar más la aceptación pero y la recepción humanitaria. Pero yo tengo la impresión que López Obrador lo primero que va a querer es llegar a acuerdos con Trump. Y claro, después del episodio que recordábamos de los gases lacrimógenos, de las balas de goma, yo creo que el equipo de López Obrador tiene claro cuál es la línea de resistencia del gobierno de Donald Trump en materia migratoria y frente a las caravanas. Definitivamente, tú lo has dicho. Señores, mire, ha sido tan interesante y tengo tantos temas todavía por tocar que los voy a invitar a seguir. El programa va a terminar ahora. Nosotros vamos a seguir
porque estamos grabando y vamos a hacer un segundo programa. Tenemos que hablar de Venezuela, tenemos que hablar de Nicaragua, tenemos que hablar un poco más sobre Brasil, tenemos que hablar de la política exterior de El Salvador, cómo se ha manejado. Así que, por lo tanto, va a haber un segundo programa de este que grabamos hoy día. Yo solo me despido temporalmente. Gracias, Danilo. Gracias, mi estimado Napoleón. Y yo lo espero mañana en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches.